¿Quién falleció primero, Adán o Eva? Esta pregunta, que a simple vista podría parecer sencilla, encierra un enigma que podría transformar por completo lo que creemos saber sobre las escrituras bíblicas. Adán, moldeado a partir del polvo como el primer ser humano, y Eva, conocida como la madre de toda la humanidad, son figuras clave en la narrativa bíblica. Sin embargo, la falta de claridad sobre el orden de sus muertes ha dejado perplejos a expertos, teólogos e historiadores a lo largo de los siglos. Hoy nos adentraremos en este enigma ancestral para desentrañar pistas escondidas entre las líneas de las escrituras sagradas. Analizaremos tradiciones hebreas que han pasado de generación en generación y exploraremos textos antiguos que alguna vez fueron olvidados. Incluso examinaremos hallazgos arqueológicos que podrían dar un giro inesperado a esta historia. Pero aquí está el detalle que hace esta investigación aún más intrigante. La cuestión no es solo quién dejó este mundo primero, sino por qué la narrativa bíblica parece centrarse más en uno de ellos mientras guarda un silencio misterioso sobre el otro. Podría ser que este aparente vacío tenga un significado profético más profundo. ¿Qué nos enseña este silencio sobre la caída del ser humano y el plan divino para redimirlo? Lo que descubriremos juntos podría sorprenderte y cambiar tu perspectiva sobre cómo estas historias se conectan con la mayor promesa de las Escrituras, la llegada de un Salvador a través de la descendencia de una mujer. Te invitamos a quedarte con nosotros porque lo que estás a punto de descubrir podría abrirte los ojos a una nueva forma de interpretar la historia de Adán y Eva. Te aseguramos que al final de este video verás su legado desde una perspectiva completamente renovada. Antes de empezar, queremos pedirte un favor muy especial. Si disfrutas sumergiéndote en los misterios de la Biblia y explorando verdades que han permanecido ocultas, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestros últimos contenidos. Además, nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué piensas sobre esta pregunta? ¿Crees que Adán fue el primero en morir o fue Eva? Déjanos tus reflexiones en los comentarios. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan profundizar en el significado más profundo de las Escrituras. Tu apoyo es fundamental para que sigamos llevando estos mensajes transformadores al mundo entero. Para entender quién falleció primero, Adán o Eva, es necesario remontarnos al inicio de todo, al relato detallado en el libro del Génesis. La Biblia describe cómo Dios dio forma al primer hombre, Adán, a partir del polvo de la tierra, como se menciona en Génesis capítulo 2, versículo 7. Este detalle no es casual, pues subraya un vínculo profundo entre Adán y la tierra misma. En el hebreo original, la palabra para hombre, Adam, está estrechamente relacionada con el término para tierra, Adamah, una conexión que resalta su papel como el primer representante de la creación. Fue entonces cuando Dios insufló aliento de vida en sus narices, convirtiéndolo en un ser viviente. Este acto simboliza la chispa divina que distingue a la humanidad, otorgándole una posición única en el orden de la creación. Sin embargo, Adán no permaneció solo por mucho tiempo. Dios observó que no era bueno para el hombre estar solo, y así decidió crearle una compañera adecuada. Tras hacer que Adán cayera en un profundo sueño, tomó una de sus costillas y, de ella, formó a Eva, la primera mujer, según Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22. Este detalle también está cargado de simbolismo, pues, mientras Adán fue moldeado de la tierra, Eva fue creada de la carne y el hueso de Adán, reflejando su vínculo especial y complementario como compañeros destinados a vivir en unidad. Ambos vivieron en armonía, no solo entre ellos, sino también con Dios, quien caminaba con ellos en el jardín del Edén. Este paraíso les fue confiado, otorgándoles dominio sobre él y una instrucción clara. Podían comer de todos los árboles excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, como se establece en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Este mandato no era arbitrario,
representaba una prueba de su confianza y obediencia hacia Dios, así como un recordatorio de que la verdadera libertad incluye límites necesarios. No obstante, esa inocencia perfecta no duraría. En el capítulo 3 se introduce una serpiente astuta, símbolo de Satanás, quien comienza a sembrar dudas en Eva. Este animal, descrito como el más astuto de los que Dios había creado, cuestionó las palabras divinas al preguntarle: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de algún árbol del jardín? Eva respondió explicando que podían comer de todos los árboles, excepto de uno, pues desobedecer significaría la muerte, tal como se menciona en Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3. Sin embargo, la serpiente no se rindió y fue aún más persuasiva, afirmando: no morirán. Dios sabe que al comer de ese fruto se abrirán sus ojos y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Este argumento despertó la curiosidad y la duda en Eva, iniciando una cadena de eventos que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. Aquí encontramos el primer rastro de engaño y duda sembrado en la historia humana. Eva, seducida por la promesa de alcanzar sabiduría y el anhelo de ser como Dios, cedió a la tentación, tomó el fruto prohibido y lo comió. Este acto marcó un punto de inflexión no solo para ella, sino para toda la humanidad. Luego, compartió el fruto con Adán, quien, sin cuestionar ni oponer resistencia, también decidió probarlo. Este momento trascendental dio origen a una narrativa compleja que define la Biblia, una historia de caída, redención y esperanza de restauración. Pero surge una pregunta intrigante: ¿quién murió primero, Adán o Eva? Para responderla, debemos seguir profundizando en el texto bíblico, analizando detalles históricos, arqueológicos y teológicos que podrían arrojar luz sobre este misterio. La respuesta quizás no sea la que esperamos. Después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el ambiente del jardín del Edén cambió drásticamente. En un momento cargado de simbolismo, la Biblia describe a Dios caminando por el jardín durante la frescura del día, llamando a Adán y Eva: ¿dónde estás? Génesis capítulo 3, versículo 9. Esta pregunta no fue para beneficio de Dios, pues Él sabía exactamente dónde estaban. Fue una confrontación directa que los obligó a enfrentar por primera vez su culpa y vergüenza. Es importante notar el orden en el que Dios los confrontó. Primero llamó a Adán, a pesar de que fue Eva quien tomó la iniciativa al comer del fruto. Esto es significativo porque Adán, como el primer hombre y cabeza de la familia, tenía una responsabilidad especial. Su rol implicaba liderar y proteger, pero en este caso permaneció pasivo mientras la serpiente engañaba a Eva y eligió seguirla en su acto de desobediencia. Cuando Dios le preguntó: ¿has comido del árbol del que te ordené no comer? Adán inmediatamente intentó desviar la culpa diciendo: la mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto y yo lo comí. Génesis capítulo 3, versículos 11 y 12. Luego, Dios se dirigió a Eva, quien, al ser cuestionada, también culpó a otro: la serpiente me engañó y comí. Génesis capítulo 3, versículo 13. Este patrón de culpar a otros subraya la fractura en su relación con Dios y entre ellos mismos. En lugar de asumir responsabilidad por sus decisiones, señalaron a otros, un comportamiento que ha resonado a lo largo de la historia de la humanidad. Finalmente, Dios se volvió hacia la serpiente, el verdadero instigador. A diferencia de Adán y Eva, la serpiente no tuvo excusas ni respuesta. Dios pronunció un castigo directo, declarando: te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Sin embargo, este castigo también contenía una revelación más profunda, un presagio del plan divino que se desplegaría a lo largo de las Escrituras. Cada elemento de esta secuencia, la confrontación de Adán, Eva y la serpiente, refleja un patrón intencional
que no solo revela la estructura de los castigos que seguirían, sino también proporciona claves sobre el significado más amplio de su desobediencia y su impacto en la humanidad. Continuemos explorando estos detalles para descubrir las implicaciones ocultas en cada palabra y acción de este relato trascendental. En el pasaje conocido como el protoevangelio o el primer evangelio, se revela una de las profecías más significativas en las Escrituras. Aquí, Dios anunció una enemistad eterna entre la serpiente y la mujer, así como entre sus respectivas descendencias. La promesa dice: Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Este mensaje apunta hacia la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás, marcando un anticipo del plan de redención que se desarrollaría a lo largo de la Biblia. Dios luego se dirigió a Eva. Su castigo no solo fue una consecuencia personal, sino que marcó un cambio radical en la experiencia humana. Génesis capítulo 3, versículo 16, establece: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu esposo, y él se enseñoreará de ti. Este castigo tenía dos dimensiones principales. Por un lado, intensificaba el dolor físico asociado con el parto, simbolizando las dificultades inherentes al rol de Eva como madre. Por otro lado, marcaba un cambio en la dinámica de las relaciones humanas, específicamente entre hombres y mujeres. La armonía que inicialmente definía su unión fue reemplazada por un vínculo teñido de conflicto, deseo y lucha por el control. El castigo de Eva también anticipaba las tensiones y sufrimientos en las relaciones familiares, un tema que se hace evidente en la historia de sus hijos, Caín y Abel. Aunque Eva experimentaría la alegría de la maternidad, también enfrentaría el dolor desgarrador asociado con las decisiones y acciones de su descendencia. Dios comenzó esta secuencia de juicios con la serpiente, condenándola a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo todos los días de su vida. Sin embargo, más allá de esta maldición física, la profecía contenida en el protoevangelio señala un conflicto espiritual de proporciones universales, un enfrentamiento entre el bien y el mal, que culminaría con la victoria definitiva del Salvador. La narrativa muestra cómo las relaciones, tanto con Dios como entre los seres humanos, se vieron fracturadas por la desobediencia. Cada castigo no solo reflejaba justicia divina, sino también profundas lecciones sobre la condición humana y la necesidad de redención. Estas palabras de Dios revelaron un camino de esperanza en medio de las consecuencias, sugiriendo que, aunque el pecado trajo dolor y ruptura, también preparó el escenario para la restauración definitiva. Dios finalmente se dirigió a Adán, quien cargó con las consecuencias más significativas de la caída de la humanidad. En Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, Dios declaró: porque escuchaste a tu esposa y comiste del árbol del cual te ordené no comerás. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí, el castigo de Adán no solo impactó su existencia, sino también a la tierra misma, que antes era una fuente inagotable de vida y abundancia. La maldición transformó la tierra en un terreno hostil, lleno de espinas y cardos, obligando a Adán a trabajar arduamente para obtener sustento. Este castigo estaba profundamente entrelazado con el origen de Adán, quien había sido formado del polvo de la tierra. La conexión entre el esfuerzo físico requerido para sobrevivir y la maldición de la tierra destaca la relación simbiótica rota entre el ser humano y la creación. Las palabras «con el sudor de tu rostro comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra» subrayan la dimensión física y emocional del costo de la desobediencia. Esta sentencia culmina con un recordatorio solemne: porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19, marcando la primera referencia explícita a la mortalidad.
Aunque tanto Adán como Eva enfrentaron graves consecuencias, el castigo de Adán estaba ligado intrínsecamente al esfuerzo físico y a la ardua tarea de trabajar la tierra, lo que sugiere una conexión más tangible con el peso de la mortalidad. Este vínculo ha llevado a algunos estudiosos a teorizar que el estilo de vida físicamente demandante de Adán pudo haber contribuido a una muerte más temprana en comparación con Eva. Sin embargo, esta es solo una hipótesis que requiere un análisis más profundo. Cuando buscamos respuestas sobre las muertes de Adán y Eva, encontramos que la Biblia es menos detallada en este aspecto. Aunque el libro de Génesis registra la muerte de Adán en el capítulo 5, versículo 5, indicando que vivió 930 años, no ofrece información explícita sobre la muerte de Eva. Esta omisión ha sido objeto de debate entre teólogos e historiadores a lo largo de los siglos, planteando interrogantes sobre su propósito y significado. El registro de la muerte de Adán aparece dentro de una sección conocida como el Toledot, una genealogía que rastrea la línea desde Adán hasta Noé. La inclusión de su edad exacta al momento de morir añade una capa de detalle que contrasta con el silencio en torno al destino final de Eva. Este vacío en las escrituras ha llevado a especulaciones. ¿Podría haber un significado intencional detrás de esta omisión? ¿Es posible que Eva haya tenido un papel continuo que no se relata explícitamente? ¿Qué opinas de esta omisión en las Escrituras? Si te interesa explorar más sobre los misterios bíblicos y las historias no contadas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte futuros análisis que profundizan en los relatos más fascinantes de la Biblia. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Para comprender mejor este enigma, es esencial profundizar no solo en el relato bíblico, sino también en los contextos históricos, culturales y teológicos que rodean esta narrativa. Al examinar las tradiciones y los textos complementarios, podríamos descubrir pistas que arrojen luz sobre la vida y muerte de Eva, completando así nuestra comprensión de esta antigua historia. ¿Por qué la Biblia, que documenta con precisión las edades y vidas de numerosos patriarcas y matriarcas, no menciona la muerte de la primera mujer? Este enigma ha intrigado a estudiosos durante siglos y ha llevado a explorar tradiciones judías antiguas y textos extrabíblicos como el libro de los Jubileos y la vida de Adán y Eva. Según el libro de los Jubileos, Eva habría fallecido poco después de Adán, dentro de un lapso de pocos años tras su muerte. Sin embargo, estos relatos, aunque fascinantes, no forman parte del canon bíblico y son considerados apócrifos o pseudoepigráficos. Si bien aportan detalles interesantes, no son reconocidos como textos divinamente inspirados por la mayoría de las tradiciones religiosas, tanto judías como cristianas. En el caso del libro de los Jubileos, se menciona que Eva murió 6 años después de Adán. Esta afirmación, aunque intrigante, plantea interrogantes importantes. Si esto fuera cierto, ¿por qué las Escrituras permanecen en silencio sobre su fallecimiento? Una explicación posible podría residir en la intención narrativa de la Biblia. El 5º capítulo de Génesis se centra en la genealogía de Adán, destacando a su hijo Set, quien nació tras la trágica muerte de Abel a manos de Caín. Este linaje, según Génesis capítulo 4, versículo 25, está cargado de un propósito central: trazar la línea de la simiente de la mujer, aquella que finalmente llevaría a la figura de Noé y con el tiempo al advenimiento de Jesucristo. Es posible que la omisión de la muerte de Eva sea una elección deliberada para mantener el foco en la línea masculina de descendencia, particularmente en una sociedad patriarcal como la del antiguo Oriente Próximo. En esa época, los registros genealógicos solían priorizar a los hombres, mientras que las mujeres solo eran mencionadas si desempeñaban un rol crucial en la continuidad del linaje o si estaban vinculadas al nacimiento de figuras sobresalientes. Aunque Eva es reconocida como la madre de todos los vivientes, según Génesis capítulo 3, versículo 20,
Su ausencia en el registro de fallecimiento podría deberse a que los autores bíblicos eligieron dar prioridad a Set y al cumplimiento de las profecías mesiánicas. El silencio bíblico sobre el destino de Eva ha dado lugar a numerosas teorías. Algunos especialistas sugieren que pudo haber fallecido antes que Adán, posiblemente debido al desgaste emocional y físico que enfrentó a lo largo de su vida. La pérdida de su hijo Abel, el dolor asociado al parto y la carga de ser la primera en caer en el pecado podrían haber contribuido a un final más prematuro. Aunque esta idea no deja de ser especulativa, ofrece una posible razón para el silencio en las Escrituras. Otra teoría apunta al simbolismo del papel de Eva en la narrativa bíblica. Su vida y legado están profundamente entrelazados con la profecía del capítulo 3, versículo 15 de Génesis, donde Dios anuncia que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Este mensaje profético no solo anticipa la llegada de un Salvador, sino que también resalta la importancia del linaje femenino en la redención de la humanidad. Al centrar el relato en la muerte de Adán, los escritores bíblicos podrían haber querido subrayar la conexión directa con esta profecía y el impacto de su cumplimiento en generaciones futuras. Aunque nunca conoceremos con certeza los detalles exactos sobre la muerte de Eva, su papel en la narrativa bíblica y su conexión con las promesas de redención continúan siendo un tema profundo y lleno de significado. Este misterio no solo nos invita a reflexionar sobre los silencios en las Escrituras, sino también sobre las lecciones ocultas que estos silencios pueden ofrecer. Intentaron representar la conclusión del primer capítulo de la humanidad al centrar la narrativa en la muerte de Adán, simbolizando el final del viejo orden. Aunque la muerte de Eva, inevitable por su condición humana, no se menciona, esto podría deberse a un intento intencionado de dirigir la atención del lector hacia la esperanza de redención a través de su linaje. Es importante recordar que, en el mundo antiguo, la tradición oral desempeñaba un papel crucial en la transmisión de historias. Durante generaciones, las narraciones se contaban antes de ser plasmadas por escrito. En este contexto, la muerte de Adán podría haber tenido una relevancia mayor para los primeros narradores, mientras que el fallecimiento de Eva, aunque asumido como un hecho, no se consideraba tan central para la narrativa de la humanidad y su salvación. Podemos concluir que, mientras la Biblia indica explícitamente que Adán vivió 930 años antes de morir, guarda silencio sobre el momento de la muerte de Eva. Este vacío ha dejado espacio para múltiples interpretaciones y especulaciones. Tradiciones judías antiguas y textos extrabíblicos han intentado llenar este vacío, pero el misterio persiste. Ya sea que Eva falleciera antes o después que Adán, el enfoque en su muerte podría haber sido menos relevante en comparación con el propósito teológico de destacar el fin del primer hombre y la promesa de un nuevo comienzo a través de la simiente de la mujer. Al explorar más profundamente, podríamos encontrar pistas interesantes en las prácticas culturales e históricas de las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, las prácticas funerarias en Mesopotamia, considerada por muchos como la cuna de la civilización, y el posible escenario de los relatos del Génesis, ofrecen un contexto revelador. Las diferencias entre los entierros masculinos y femeninos reflejan las normas sociales y culturales de la época. En esta región, los hombres generalmente recibían sepulturas más elaboradas, acompañadas de inscripciones detalladas y ajuares funerarios que incluían herramientas, armas y otros objetos personales. Estos entierros destacaban el papel de los hombres como líderes, guerreros o cabezas de familia. En cambio, los entierros femeninos solían ser más modestos, con menos inscripciones y ajuares más simples, reflejando el rol que se les asignaba en la estructura social. Aunque no contamos con evidencia física de los restos de Adán y Eva, y su existencia está situada en un tiempo más allá del alcance de la arqueología, las prácticas y leyendas antiguas de Mesopotamia pueden ofrecer una perspectiva valiosa. Estas diferencias en las prácticas funerarias
podrían proporcionar pistas sobre por qué el relato bíblico prioriza la muerte de Adán, vinculándola con un propósito teológico más profundo: señalar el fin de una era y la esperanza de redención que se encuentra en las generaciones futuras. En las sociedades antiguas, las mujeres generalmente ocupaban roles domésticos, mientras que los hombres dominaban tanto la autoridad pública como familiar. Esto podría haber influido en la razón por la que la Biblia menciona con precisión la muerte de Adán, pero omite la de Eva. Al ser escrita en un contexto patriarcal, la narración bíblica podría haber reflejado estas normas culturales, enfocándose principalmente en el linaje masculino y el liderazgo. Las antiguas culturas sumeria y acadia, por ejemplo, tienen registros que siguen un patrón similar, destacando a los hombres como figuras clave en las genealogías y en los roles de liderazgo. Los arqueólogos han encontrado diversas tablillas de arcilla e inscripciones de estas civilizaciones, las cuales a menudo incluyen listas de reyes, gobernantes y patriarcas con detalles sobre sus reinados y edades. De forma interesante, estos registros apenas mencionan a las mujeres, a menos que tuvieran un estatus especial como reinas o sacerdotisas. Esta tendencia cultural podría explicar por qué la Biblia sigue el mismo patrón, priorizando la figura masculina al proporcionar la edad exacta de Adán, pero omitiendo detalles sobre el fin de la vida de Eva. En la narrativa bíblica, los silencios no son meras omisiones, suelen tener un propósito profundo. La ausencia de detalles sobre la muerte de Eva podría ser una estrategia literaria diseñada para resaltar su papel en la promesa de redención. Mientras que Adán es descrito como el primer hombre, cuya muerte simboliza las consecuencias del pecado, Eva se presenta como un símbolo de vida y esperanza a través de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Este enfoque resalta uno de los grandes temas de la Biblia: la redención divina a lo largo de la historia humana, dirigida hacia un propósito mayor. El linaje, en este caso, no solo tiene un significado biológico, sino también teológico. Eva es llamada la madre de todos los vivientes en Génesis 3, versículo 20, lo que resalta su papel crucial no solo en la procreación, sino también en el plan divino que culminará en Cristo. Su legado, por lo tanto, no se limita a su vida, sino que trasciende su muerte, ya que representa la continuidad de la promesa de redención que pasará de generación en generación. El contraste entre Adán y Cristo es vital en la teología cristiana. Adán, el primer hombre, es quien por su desobediencia trajo la muerte al mundo, mientras que Cristo, el último Adán, es quien, a través de su obediencia, trae la vida eterna. Este paralelismo explica en parte por qué la muerte de Adán recibe una atención detallada. Simboliza el comienzo del problema que Cristo vino a resolver. En este contexto, Eva, como figura de esperanza, nos dirige la mirada hacia el futuro de la redención, en lugar de quedarnos anclados en el pasado. En definitiva, al examinar cómo se narran las muertes de Adán y Eva, podemos ver que las omisiones y los detalles aparentemente sencillos no son casuales. Están cuidadosamente diseñados para señalar el propósito divino y la continuidad de la promesa de redención que se despliega a lo largo de la historia bíblica, con Eva como un símbolo de vida y esperanza. Aunque Eva no ocupa un lugar destacado en las genealogías bíblicas, su papel como la madre de toda la humanidad es fundamental. Las genealogías en el Antiguo Testamento se enfocan principalmente en los descendientes masculinos, lo cual refleja las normas y valores de la época. Sin embargo, el hecho de que Eva sea identificada como la progenitora de todas las generaciones subraya su papel esencial en el cumplimiento del plan divino, incluso si no se le da tanta visibilidad en los textos. Su contribución a la humanidad es implícita, pero esencial para entender la continuidad del plan de redención que se despliega a lo largo de la narrativa bíblica. En las tradiciones judías posteriores, el papel de Eva se vuelve aún más simbólico y complejo.
Algunos textos apócrifos y midras que exploran los aspectos no mencionados explícitamente en la Biblia incluyen interpretaciones sobre su muerte, ofreciendo detalles que no están presentes en los relatos canónicos. Estas tradiciones no solo se enfocan en su rol en la caída del hombre, sino que también sugieren que su linaje tiene un elemento de redención. Este aspecto refuerza la idea de que su ausencia en los registros bíblicos sobre su muerte podría estar vinculada a resaltar el cumplimiento de la promesa divina, como si la narrativa estuviera dirigiendo nuestra atención hacia un futuro de esperanza más que al pasado de la caída. Es crucial entender que la Biblia fue escrita en un contexto cultural profundamente patriarcal. Este contexto influyó en la forma en que las historias y los personajes fueron presentados. La atención que se le presta a Adán en las genealogías y la forma en que se describe su muerte reflejan una tradición que priorizaba los logros y el legado masculino. En este sentido, Eva, aunque es esencial en la narrativa bíblica, pudo haber sido relegada a un segundo plano en ciertos aspectos debido a las normas culturales de la época. Sin embargo, su influencia y su papel central en la historia de la humanidad no deben ser subestimados. La teología cristiana también establece un paralelo importante entre Eva y María, la madre de Jesús. Mientras que Eva fue la que, al participar en la caída, introdujo el pecado en la humanidad, María, en la tradición cristiana, participa en la redención al dar a luz al Salvador. Este contraste destaca no solo el papel crucial de Eva en el relato bíblico, sino también cómo, a través de la línea femenina, se cumple el plan de salvación. Redención al dar a luz al Salvador. Este contraste, conocido como el paralelismo mariológico, fortalece el papel simbólico de Eva dentro de la narrativa de redención. Además, ofrece una razón adicional para su ausencia en los registros de la muerte, dado que su figura no solo está vinculada al pecado, sino que también se convierte en el canal a través del cual se cumple la promesa de redención. Este enfoque resalta la interconexión entre la humanidad caída y la esperanza de salvación, y subraya que el papel de Eva, aunque no sea tan explícito en la Biblia, es esencial para el plan divino. La muerte en los relatos bíblicos no solo simboliza el final de la vida física, sino que también tiene una carga simbólica profunda. La muerte de Adán es representativa del impacto del pecado en la humanidad, un castigo que afecta a todos los seres humanos. En cambio, la vida y el linaje de Eva se asocian con la esperanza de redención. Este enfoque dual podría ser intencional, pues resalta dos dimensiones fundamentales de la narrativa bíblica: el juicio por el pecado y la promesa de restauración. Al centrarse en Adán como el portador de las consecuencias del pecado y en Eva como la madre de la promesa, la Biblia guía al lector hacia un entendimiento más profundo de la historia de la humanidad y su relación con la salvación. La promesa del Salvador, detallada en Génesis capítulo 3, versículo 15, presenta la descendencia de Eva como el medio a través del cual se derrotarán el pecado y la muerte. La muerte física de Eva, aunque inevitable, no ocupa un lugar central en la narrativa bíblica, ya que su legado espiritual trasciende su vida terrenal. Este enfoque refuerza la importancia de la profecía mesiánica, que señala cómo la humanidad será redimida a través de la descendencia de Eva, culminando con la llegada de Cristo. La ausencia de detalles sobre la muerte de Eva invita a los lectores a reflexionar sobre el significado más profundo de la narrativa bíblica. En lugar de centrarnos únicamente en los aspectos históricos o biológicos, somos dirigidos a considerar las implicaciones teológicas y espirituales del relato. Este misterio, lejos de ser un defecto en el texto, se presenta como una oportunidad para explorar cómo la historia de Adán y Eva se conecta con el gran arco de redención en las Escrituras. La omisión de la muerte de Eva no solo es un vacío narrativo, sino un punto de reflexión que nos invita a mirar más allá de lo físico para entender el mensaje espiritual subyacente.
La muerte de Adán, registrada de manera explícita, simboliza no solo el castigo por el pecado, sino también la culminación de una era marcada por la desobediencia. En contraste, la ausencia de un relato específico sobre la muerte de Eva puede interpretarse como una representación simbólica de la esperanza proyectada hacia el futuro. Esta omisión resalta que, aunque la muerte es inevitable para todos, el enfoque bíblico se centra más en la solución al problema del pecado y en el cumplimiento de la promesa de redención que en los detalles históricos o biográficos. En 1900, la narrativa bíblica, Adán es presentado como una figura arquetípica cuyo impacto trasciende su propia vida. Su longevidad, registrada como 930 años, subraya la importancia de su papel como el padre de la humanidad. Su muerte cierra un ciclo de vida directamente conectado con la caída, reforzando la narrativa de que la desobediencia humana tiene consecuencias universales. Este énfasis en su muerte también prepara el escenario para la llegada del último, Adán, Cristo, quien representa la redención. La muerte de Adán simboliza el fin de una era de pecado y la apertura de la puerta a una nueva oportunidad para la humanidad. Por otro lado, Eva, aunque no recibe un enfoque detallado en su muerte, sigue siendo un símbolo de continuidad y vida. Su omisión en los relatos sobre su fallecimiento puede interpretarse como una forma de destacar que su legado no termina con su vida física, sino que perdura a través de su linaje, culminando en el nacimiento del Salvador. Eva, en este contexto, no solo es la madre de todos los vivientes, sino también la figura que lleva en su descendencia la promesa de la redención. Esta perspectiva refuerza la importancia teológica de su rol en la historia de la salvación. Desde una perspectiva arqueológica, el énfasis en los detalles de la muerte de figuras masculinas como Adán refleja prácticas culturales de las sociedades antiguas, donde los hombres solían recibir mayor atención en los registros históricos. Los entierros elaborados y los registros genealógicos masculinos en Mesopotamia y otras culturas contemporáneas muestran un patrón que probablemente también se reflejó en la tradición bíblica. En este contexto, la omisión de Eva en los relatos sobre su muerte podría ser un eco de estas tradiciones, donde los hombres, como figuras de autoridad, recibían un tratamiento más destacado en la documentación histórica. La narrativa bíblica, escrita en un contexto patriarcal, asigna roles específicos a Adán y Eva, roles que trascienden su existencia individual. Adán representa la autoridad y el juicio, mientras que Eva, aunque asociada con la caída, se convierte en la portadora de la promesa de redención. Esta diferenciación de roles podría explicar por qué los detalles de la muerte de Adán se registran con precisión, mientras que los de Eva permanecen en el silencio. La figura de Eva, en su rol simbólico, se asocia con la esperanza y la restauración, mientras que Adán, como el primer hombre, representa el principio del problema que Cristo vino a resolver. Este enfoque resalta el carácter simbólico de la narrativa, donde la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva no resta importancia a su figura, sino que la coloca en un contexto más profundo, orientado hacia la promesa divina que se cumple a través de su linaje. La promesa del linaje en la teología, tal como se menciona en Génesis, capítulo 3, versículo 15, establece la primera promesa de redención a través de la simiente de la mujer. Este énfasis en la descendencia de Eva resalta que su importancia radica más en su linaje que en los detalles de su vida o muerte. Al no registrar explícitamente su fallecimiento, la narrativa se alinea con el mensaje de que Eva, como figura simbólica, es una precursora del futuro Salvador. De este modo, su rol se expande más allá de su existencia terrenal, proyectándose hacia el cumplimiento de la promesa de redención que se concretará con la venida de Cristo. Desde una perspectiva teológica, la muerte física de Adán y Eva es solo un aspecto de la narrativa. La verdadera tragedia de la caída es la separación espiritual de Dios, un quiebre que afecta profundamente a la humanidad. Sin embargo, la
promesa de redención, transformó esta separación en una oportunidad para la reconciliación. Mientras que la muerte de Adán, registrada como un hecho histórico, enfatiza la realidad de las consecuencias del pecado. El silencio sobre la muerte de Eva apunta hacia la esperanza de la restauración eterna. Este contraste refuerza la importancia del linaje de Eva, que es vital para el cumplimiento de la salvación futura. Es interesante observar cómo otras tradiciones religiosas de la antigüedad presentan relatos sobre figuras fundadoras, con un patrón similar al de la Biblia. En estas tradiciones, las muertes de los líderes masculinos suelen ser enfatizadas, mientras que las figuras femeninas son más comúnmente asociadas con la creación, la vida y la continuidad. Este patrón se refleja en la narrativa bíblica, donde la muerte de Adán se convierte en un punto de inflexión central, mientras que Eva es recordada por su papel crucial en el inicio del linaje humano. Además, las historias bíblicas, antes de ser registradas por escrito, fueron transmitidas oralmente a lo largo de generaciones. Es posible que las tradiciones orales hayan dado mayor importancia a la muerte de Adán debido a su función como figura central en las genealogías y los relatos de la caída. Este énfasis en su papel podría haber eclipsado cualquier detalle sobre la muerte de Eva, cuya importancia se encontraba más enfocada en su linaje que en su final individual. La falta de detalles sobre la muerte de Eva continúa siendo un misterio que ha intrigado a estudiosos, teólogos y lectores a lo largo de los siglos. Sin embargo, este silencio no debe considerarse un defecto de la narrativa bíblica. Más bien, es una invitación a reflexionar sobre el propósito más amplio de la historia de la humanidad. En última instancia, el relato no se centra en la muerte física de Adán o Eva, sino en el mensaje de esperanza que emerge a través de su linaje, un linaje que culmina en la redención ofrecida por Cristo. Este mensaje de salvación es ofrecido a todos. ¿Qué opinas sobre esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver este video. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros. Si deseas profundizar más en los misterios bíblicos, no dudes en explorar nuestros otros videos. Nos vemos la próxima vez y que Dios te bendiga.